Vaya lío de canciones que tenemos hoy, ¿eh, Ramón? Sí, pero bueno. Mola empezar a buen ritmo. Sí, yo había cogido un ritmo y de repente se me ha cambiado. Es que es como un avance de lo que vamos a hablar. A ver si por la música la gente sabe de qué tenemos previsto hablar cuando nos aclaremos un poco con el orden de las músicas. Oye, Segovia, el viernes por la noche, te dejé en un estado que ya bordeaba un poco lo incómodo. No, estaba bien, yo no me emborracho. Bueno, hay que decir que yo, cuando llegué, había una barra de bar muy larga y el único que estaba allí eras tú. Sí, no, el único problema que tengo es Era que... un agua con gas, tengo que decir, pero nada más. Sí, pero bueno, he salido muy concienciado porque la mujer de Enrique Serveto me estuvo comiendo el coco para que adelgace y en eso me voy a poner inmediatamente. Pero bueno, si el otro día en la presentación del libro de Ángela Quintas fuiste un ejemplo de participación en sus consultas. Sí, participo mucho. Pasa que ya no me quiere enseñar. Oye, Enrique Serveto me gustó mucho su discurso. Estamos hablando de la entrega del premio Cirilo Rodríguez, premio al mejor, a la mejor cobertura o al mejor enviado especial en periodismo internacional. Enrique fue muy honesto. Sí, Enrique es un gran periodista, lo conozco hace muchísimo tiempo, hemos estado juntos en Congo. Es un periodista que está en Bruselas y bueno, yo creo que es de ese corresponsal que él ha estado en muchos sitios, ha estado en México, ha estado en Moscú, y ha estado en Marruecos y enviado especial también a muchos sitios. Y por primera vez en muchos años, de los 3 finalistas, 2 eran mujeres. 2 eran mujeres y una de las mujeres ganó. Que es Cristina, nuestra compañera de Radio Nacional, que aparte de estar de corresponsal en Jerusalén y haber sido enviada especial a varios sitios, es que tiene un programa dedicado a internacional, que eso es casi un lujo en la radio. O sea, son dos cosas muy de loar. Una que defiende siempre la presencia de la información internacional en la cadena, digamos, de información habitual, defiende que exista ese hueco permanentemente para la información, y segundo, que es una excelente corresponsal. Así que sí, el último que ganó de radio es un tal Javier del Pino. No lo recuerdo. Que ganó el Cirilo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. La música nos indica un poco de lo que vamos a hablar ahora. Que se vayan se ha convertido en una de las frases más repetidas en Nicaragua las últimas semanas. A mí me parece un eslogan magnífico para muchos países y para muchas situaciones. Pero ese país lleva un mes de intensas protestas contra el presidente sandinista, contra Daniel Ortega y contra su vicepresidente, que es su esposa, Rosario Murillo. Lo que empezó con manifestaciones por la reforma de las pensiones se ha convertido en una rebelión de todo el país en contra del gobierno y de su represión extrema. El resultado ya lo sabe mucha gente, alrededor de 60 muertos a manos de la policía y grupos paramilitares, cientos de heridos, detenidos, desaparecidos. Es inevitable que este escenario nos recuerde un poco la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en el 79. Aquello fue un hito para la izquierda progresista. Es curioso que sean los nietos del sandinismo los que ahora encabezan las protestas contra el régimen. Es un poco ese romanticismo perdido del que hemos hablado aquí tantas veces. Sí, las revoluciones tienen el problema que son hermosas, hermosísimas en el caso de la sandinista, pero luego tienden a necrosarse, ¿no? Y en el caso de la nicaragüense aguantó bastante hasta que Daniel Ortega decidió perpetuarse en el poder, y ya incluso con su mujer. Él es un ejemplo de corrupción, de desviación absoluta, que no tiene nada que ver con el sandinismo ni con lo que defendía aquella revolución, y por fin, gracias a estas revueltas de las pensiones, que en algo nos conecta también con España, es como si todo el mundo hubiera perdido el miedo, y además ahora es una revolución donde están las redes sociales, y eso lo hace una revolución muy importante. Es curioso porque Ortega ha dicho esta semana que quiere la paz, incluso ha hecho referencia al ataque de esta semana del ejército israelí contra manifestantes palestinos, pero no dice nada de los manifestantes nicaragüenses que han muerto también a manos de la policía. Y al final es lo que dices, el idealismo acaba convertido en corrupción, y la corrupción a veces desemboca en violencia. Sí, él ha estado muy apoyado por los empresarios, porque todos han hecho mucho dinero, pero parece ser que ese apoyo también lo está perdiendo. De luego ha perdido el apoyo de los jóvenes y da la sensación que es como si la población hubiera perdido el miedo de repente. Acaba de regresar de Nicaragua el fotoperiodista Javier Bauluz, que es director de Periodismo Humano. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Por lo que tú has visto por allí, has hablado con gente que queda del sandinismo de Daniel Ortega. ¿Por qué el país se manifiesta contra él? Bueno, lo curioso es que son los nietos del sandinismo quienes han empezado esto. Muchos sin ser conscientes de ello, pero es lo que han mamado durante toda su vida.
esa cultura o de esos ideales y demás, y ahora consideran que ese sandinismo ha sido secuestrado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y ese, bueno, lo que estáis comentando del miedo, ¿no? Que yo, en vez de perder el miedo, creo que han vencido el miedo, que es un poco diferente después de esa masacre que hubo durante varios días, y luego todo lo que ha continuado, ¿no? Porque ha sido ya, en fin, caza nocturna, atacando diversas noches, incluso esta misma noche, que supuestamente había una pequeña tregua, y curiosamente el símbolo, pues, de la revolución sandinista era, bueno, lógicamente sandino, su estatua en Niquinomo, Moñingó, y esa ha sido una pelea, digamos, de quién se queda la estatua y por tanto a Sandino, ¿no? Y yo he conocido, pues, muchísima gente, desde, bueno, taxistas, cuadros medios, sandinistas, etcétera, que desde luego siguen siendo, o se siguen considerando sandinistas, pero de los del 79 que vencieron a Somoza, ¿no? Y bueno, esto, y se usan los mismos símbolos, las mismas canciones, los mismos eslogans de que se rinda tu madre, etcétera. Y bueno, pues eso ahora mismo a mí me recuerda muchísimo al plebiscito de Pinochet, que en un mes podías ir viendo cómo iba perdiendo el miedo, venciendo el miedo a la gente y saliendo a las calles. Y ahora mismo es un clamor ya no solo de los estudiantes, que fueron quienes empezaron esa resistencia, sino que ahora yo creo que se puede considerar una insurrección final, igual que la del 79 contra Somoza, ¿no? Los empresarios que tanto se han beneficiado de Ortega, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice el grupo Pelas y otros que han estado ahí con él? Bueno, los empresarios del COSEP, es una de las organizaciones de los empresarios, está claramente contra el orteguismo ahora mismo, y otras, y yo creo que también han abandonado ese barco. Vamos, prácticamente Ortega y Murillo están muy solos, acompañados de lo que oficialmente son juventudes sandinistas, pero que en realidad en la práctica son paramilitares armados que actúan acompañados literalmente por la policía y disparan y matan continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que decía, 6 desaparecidos, asesinados, detenidos, amenazados, los medios censurados. Bueno, hay que recordar que no son 4 o 5 de los canales de televisión son propiedad de los hijos de Ortega Murillo, ¿no? Y hay pocos medios independientes que, bueno, que tienen un valor impresionante y que han sido censurados. Incluso en los primeros días les cortaron la señal de televisión al canal, por ejemplo, 100% Noticias. Y bueno, pues en fin, esto es lo que parece, yo creo, ¿no? Las cosas tienen un nombre, y cuando todas estas violaciones continuadas de derechos humanos ocurren, pues yo creo que se puede llamar que es una dictadura. Se ha convertido esa revolución, por desgracia, en una dictadura. Vamos a escuchar una voz. Quédate con nosotros, Javier, y ahora comentamos por qué escuchamos esto. Pidieron lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua, UNI. Franco Valdivia Machado, Estelí. Darwin Manuel Urbina, Managua. El miércoles había una mesa de diálogo en la que estuvieron presentes el presidente Daniel Ortega y su mujer, y se escuchaba esto: una chica leyendo ante ellos una lista con los nombres de los universitarios asesinados. Es Madeleine Caracas, tiene apenas 20 años, es estudiante de comunicación en la Universidad Centroamericana de Nicaragua y forma parte de una de las organizaciones que están liderando un poco estas protestas, que es la Coordinadora Universitaria para la Democracia y la Justicia. Nos escucha en directo desde allí. Madeleine, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, estoy bien, relativamente bien, porque desde hace rato no puedo responder esa pregunta. Ya me imagino. Para leer esos nombres y apellidos delante del presidente hay que ser muy valiente. ¿Qué se te pasaba por la cabeza, Madeleine?
En ese momento puedo decir que ha sido uno de los momentos más duros que me ha tocado vivir en mis 20 años, porque la tensión, el dolor de los asesinados, de toda la represión que hemos vivido durante este mes, estaba presente en esa mesa, y la indignación de que el presidente fuera indiferente y totalmente negara y se burlara de nosotros en esa mesa era muy dura. Entonces para mí leerlo era hacerles presente, era tener esa responsabilidad de que cada uno de nuestros estudiantes y ciudadanos caídos estuvieran ahí en esa mesa. Son crímenes tangibles, son crímenes visibles, no se pueden ocultar, sin embargo el gobierno los niega, ni siquiera declaran el alto el fuego. ¿Vosotros hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Qué más podéis hacer? Nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas medidas cívicas para informarle un poco y contextualizar. El viernes tuvimos la segunda ronda de diálogo en la cual no llegó el presidente, pero sí llegaron sus funcionarios y sus representantes del gobierno, y en la cual se quedó de que el gobierno accedía a una tregua de 2 días pacíficos en los cuales ellos iban a retirar sus tropas paramilitares de choque, como lo son la Juventud Sandinista y el UNEN, y iban a retirar a los policías de las calles y no iban a atacar. Eso lamentablemente hoy, aquí en Nicaragua es sábado, todavía 12 de la noche, cambió. Atacaron la Universidad Nacional Agraria y hay más de 6 heridos, estando la CID en el país. Es una situación de que ellos rompieron todo tratado de tregua, todo intento de diálogo, y realmente ahorita nos encontramos en un estado aún más de alerta porque vemos que el gobierno no tiene disposición de dialogar. Hablas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que ya está en Nicaragua, sí, para investigar sí. lo que ha ocurrido. ¿Tú te has puesto en peligro? ¿Tú te sientes que estás en peligro dando tanto la cara? Sí, de hecho yo comencé de las protestas de Indio Maíz, y a partir de ahí me enfrenté a un diputado del Frente Sandinista que daba clases de Derecho Constitucional en la UCA, y a partir de ahí, al reclamarle y exigirle respuestas sobre unas negligencias que pasaban con esta reserva ambiental, comenzó el asedio, comenzó el acoso hacia mi persona, y realmente llegó hasta el punto que ha llegado hoy, que he sido pública y las amenazas siempre están a la orden del día para mí. Yo tengo un mes de no estar en mi casa, de no ver a mi mamá. Al menos solo le he visto como 10 minutos en 2 días que la he podido ver en todo este mes, y estamos en una situación de peligro los estudiantes y los ciudadanos en general. Uno de tus compañeros le dijo a Ortega en ese diálogo que tendría que pasar mucho tiempo hasta que los jóvenes de Nicaragua os fiéis de nuevo de una persona con uniforme. Da la impresión de que habéis perdido toda la esperanza en los políticos de vuestro país. Nosotros teníamos perdida esta esperanza desde hace rato. Las protestas no estallaron porque sí, sino porque era un cúmulo de atropellos sociales que han venido en estos últimos 11 años del gobierno del presidente Daniel Ortega. Sabemos de que habían cometido actos de corrupción, actos que atropellan la dignidad y la integridad de los nicaragüenses, como es no darle respuesta a los femicidios, que somos uno de los países con la tasa más alta en Centroamérica, a no darle respuesta a los asesinatos a los campesinos. Sabemos de que vinieron ocurriendo todo esto, y en abril fue que el pueblo despertó ante todo este atropello, toda la represión. No dejaron movilizarnos, eran protestas pacíficas en las cuales los estudiantes solo llevábamos nuestra bandera azul y blanco, nuestra voz, pidiendo respuesta, y ellos atacaron con balas, atacaron con golpes, atacaron con grupos de choque. Nosotros no podemos ver a un oficial de la misma manera, porque se supone que eran quienes nos resguardaban y fueron quienes nos atacaron, quienes nos mataron. Madeleine Caracas, de apenas 20 años, estudiante de comunicación en la Universidad Centroamericana de Nicaragua, forma parte de una de esas organizaciones que están liderando las protestas. Madeleine, suerte con vuestra lucha y cuídate mucho, ten cuidado. Un beso fuerte desde España.
Abrazos, gracias. Muchas gracias. Y gracias también, por supuesto, a Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, que acaba de regresar de Nicaragua. Javier, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Qué triste, ¿eh? Pensar en lo que es una revolución cuando empieza, sobre todo una revolución de izquierdas. Es un poco tan defraudado. Es que hay mucho más sandinismo en Madeleine Caracas que en Daniel Ortega. Hay mucho más lucha por los derechos en ella que en él. A la derecha le cuesta menos llegar al poder, da un golpe de Estado y ahí se queda. A la izquierda le cuesta mucho ser limpia una vez que consigue una revolución. Es una tragedia, pero también es una tragedia a la izquierda que no sabe ver, a la izquierda que hace mal las cosas. Hasta luego, Ramón. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.